Normalmente nosotros conocemos la iglesia. Hablar de templo en nuestros tiempos es muy dificultoso. La razón es porque nosotros no tenemos tal vez un conocimiento exacto, profundo, de cuáles eran los sacrificios y las demás ceremonias que se realizaban en el templo del Señor cuando todavía estaba edificado o todavía estaba de pie. Amén. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca del templo. Esta es una información tomada del libro de Alfred Edersheim, titulado El templo en los tiempos de Jesucristo. Ahorita vamos a mostrar en las diapositivas. Ahí está, dice el templo, Alfred Edersheim. Y vamos a ver los dos capítulos que son el 15 y el 16. El primer capítulo 15, o el capítulo 15 titula Las nuevas lunas. Vamos a ver un poquito en qué consistía este tema de las nuevas lunas. Y el día de mañana vamos a hablar un poquito acerca del día de la expiación. Vamos a conocer, no a profundidad, de una forma resumida, lo que son estos dos temas. La razón por qué es muy profundo. Hay que hablar de temas que son sumamente detallados y específicos para no caer en error. Pero los datos que les vamos a dar esta noche es para que ustedes por lo menos se ubiquen en qué consistía lo que son las nuevas lunas y lo que es el día de la expiación. Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva. Capítulo 15, las nuevas lunas. Dentro de lo que es este tema, vamos a ver lo que es la fiesta de la séptima luna, o de las trompetas, o del día de año 9. Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, este tema 15 está desarrollado basado en el versículo de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. No hay necesidad de que lo busque, todo lo podemos leer de aquí. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Una breve explicación sencilla y cortita. En los tiempos de Jesucristo, después que Él ascendió al cielo, había un grupo de personas que también eran cristianos, pero también había otro grupo de personas, los denominados judíos, que viendo a los cristianos celebrar cierto tipo de fiestas de acuerdo a lo que Jesucristo había enseñado, o creyendo en la fe de Jesucristo, aquellos judíos decían que estaban equivocados y empezaban a juzgarlos. Decían: esta fiesta no se celebra así, esta fiesta no se celebra así, esto se hace de esta forma, ustedes están cometiendo errores, están fallando y todo esto. Entonces Pablo, viendo esa necesidad, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En total, o en sí, todo lo que es el Antiguo Testamento tenía una sola dirección. Y esa sola dirección era Jesucristo. El cumplimiento del Antiguo Testamento, tanto lo que son sus fiestas y los mandamientos y todo lo que está escrito ahí, tenía una sola dirección, que era Jesucristo. Y en Jesucristo se cumplió todo esto. Amén. Entonces, nosotros también no podemos ser juzgados por cuanto a lo que es comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Amén, hermanos. Ahora sí, yo quiero empezar con este primer título que dice Las fiestas de la luna nueva. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí dice las fiestas de la luna nueva. Una breve explicación está ahí desglosado por puntos. El primer punto dice: es el sacrificio mensual que se ofrecía en el primer día de cada mes. El segundo punto dice: nos deja un rasgo peculiar, permanente sobre la vida religiosa de Israel. El tercer punto dice: tenía la intención de dar un carácter santo a cada mes. El día empezaba con la proclamación: santificado es. El cuarto punto dice: su cumplimiento se dio a lo largo de la vida de la nación de Israel, de mes en mes. Las profecías de Isaías y Ezequiel le dan un sentido mucho más elevado y su cumplimiento en otro tiempo. ¿En qué consiste esto? Las fiestas de las nuevas lunas se celebraban cada mes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de santificar el mes. ¿Se entiende? Ahora, específicamente, la primera celebración de la luna nueva era sumamente importante, porque se recordaba o se conmemoraba lo que es el año nuevo. Y de acuerdo a esta celebración, las demás fiestas se ponían en calendario. ¿Se entiende?
Amén o no amén. Más o menos nosotros lo podemos ver como el día primero de cada mes. Y el día primero de cada mes tenía que haber una fiesta en el cual se ofrecían sacrificios, holocaustos, se realizaban ceremonias para que todo el mes pudiese estar santificado. Amén. El pueblo de Israel lo ha estado cumpliendo constantemente a lo largo de la historia, aún cuando en determinados momentos les llegó una debilidad de la fe, una debilidad de creer en el Señor, aún así lo seguían celebrando. Ahora, los profetas Isaías y Ezequiel le dan un sentido un poquito más elevado, recordando o apuntando a lo que es el cumplimiento de esto en Jesucristo. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto: la determinación de la luna nueva. El primer punto dice: era importante la correcta determinación de la luna nueva para fijar las diferentes fiestas anuales. Vamos a explicarlo ahorita. El segundo punto dice: la aparición de la luna nueva era contada por observación personal y no por cálculos astronómicos. El tercer punto dice: los testigos debían ser fieles. Se los alentaba de todas las formas posibles. ¿En qué consiste esto? Para detectar a la luna nueva, necesariamente tenían que haber un grupo de personas que tenían que estar observando el día de la aparición. No se daba simple y sencillamente por el hecho de decir astronómicamente o de acuerdo al año pasado o de acuerdo a nuestros cálculos científicos, la luna nueva va a aparecer esta fecha. No se creía en eso. Tenía que haber un grupo de personas que tenían que observar en dónde iba a aparecer la luna nueva. Y cuando este tipo de personas reconocían la luna nueva, tenían que enviar la información directamente a lo que son los sacerdotes para hacerles llegar este dato. Por eso aquí dice: la aparición de la luna nueva era contada por observación personal y no por cálculos astronómicos. Y el tercer punto dice: los testigos deberían ser fieles. La gente encargada para la observación de la luna nueva tenía que ser fiel para dar la información exacta, de no cometer errores, porque de acuerdo a esta información se ponía la fecha para celebrar la fiesta, se establecía la fecha y las demás fiestas se ponían en calendario contando la aparición de la luna nueva en el primer día del año o en el principio del año. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces, para que estos testigos sean sumamente fieles, los sumos sacerdotes, los del concilio, los encargados, normalmente les daban siempre cierto tipo de alientos. Les preparaban cenas, les daban cierto tipo de motivaciones para que ellos pudiesen permanecer fieles y dar un testimonio verídico en dónde está apareciendo la luna nueva y empezar así los sacrificios. Amén, hermanos. Vamos a pasar al segundo punto o al punto que sigue. Este punto dice el toque de las trompetas. El primer punto: junto con la observancia de la luna nueva, se ordenó el toque de las trompetas y los sacrificios festivos especiales. ¿Qué significa? Que cuando se ponía o se empezaba la fiesta de las lunas nuevas, había un sonar, un tocar de trompetas en el templo de Jerusalén. El segundo punto dice: antiguamente señalaba la marcha de Israel en el desierto, convocaba la guerra, señalaba días de fiesta y los comienzos de sus meses. Bueno, en los tiempos de Moisés nosotros sabemos que se tocaban las trompetas para que el pueblo pudiese empezar a marchar. En los tiempos de los reyes se tocaban las trompetas para llamar a todos los soldados al ejército a la batalla. Eso es lo que nos quiere decir. Y también el toque de las trompetas se daba en el primer día de cada mes, con el propósito de anunciar la fiesta de la luna nueva en cada mes. ¿Se entiende, mis hermanos? Y este sonar de trompetas buscaba, el tercer punto dice, reunía a las huestes del Señor para proclamar a su rey. En pocas palabras, convocaba a todo el pueblo del Señor. En cuanto el pueblo del Señor escuchaba las trompetas, tenía que reunirse. Tenían que ser convocados para empezar a proclamar que Dios es su rey. El cuarto punto dice: la razón era para memoria, para ser recordados y salvados delante del Señor. Ahora, este propósito, esto lo hacían con el propósito de que ellos se parasen frente al tabernáculo, frente a la presencia del Señor, y el Señor pueda recordar y salvarnos, que ellos puedan venir a hacer memoria de que son pueblo del Señor. Amén, hermanos. Ahora, en el Antiguo Testamento el toque de la trompeta convocará a sus elegidos para el día de la venida de Jesucristo. Según nos hemos escuchado de algunos versículos, como en Mateo, como en Tesalonicenses, Pablo dice que el Señor vendrá, primeramente se sonará la trompeta.
¿Se entiende? Y se escucharán también en el Apocalipsis muchas trompetas que van a anunciar los juicios finales. Y la séptima trompeta va a anunciar la venida de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este sonar de trompetas establecido en el Antiguo Testamento también tiene un propósito, que es reunir a sus elegidos, a los que van a perseverar hasta el final. Es necesario que todos nosotros por eso permanezcamos fieles, porque en el día del juicio final escucharemos el sonar de las trompetas. Se escuchará la voz de Dios como trompeta de Dios, dice Pablo. Amén. Vamos a ver el siguiente. Dice, los sacrificios de la luna nueva. Estos sacrificios marcaban apropiadamente el comienzo de los meses. Esto está descrito en Números capítulo 28, versículo 11. El principio universal en el Antiguo Testamento era que el primero representaba todo: cosecha, primogénitos, etc. Si las primicias eran santas, la masa era también santa. Los sacrificios de la luna nueva se hacían con suma delicadeza y rectitud y verdad, porque todo lo que se ofrecía ahí, todas las primicias de lo que son cosechas, de lo que son animales, tenían que ser hechos de forma correcta, porque si estos primeros sacrificios eran hechos de forma correcta, representaban a todo lo demás, que iba a ser correcto también. Amén. No se podía tolerar por si acaso errores. Ahora el tercer punto dice, los sacrificios festivos consistían 2 becerros jóvenes, un carnero, 7 corderos de un año para el holocausto con sus preparaciones específicas y un macho cabrío para la expiación. Esto es lo que está denominado y nombrado aquí, es lo que se ofrecía y lo que se sacrificaba delante del Señor, en lo que es el santuario y en lo que es el lugar del holocausto. Este becerro, estos machos cabríos, estos carneros, eran lo que se sacrificaban en aquel día, en el primer día de cada mes, en la fiesta de las lunas nuevas. Pasamos al siguiente. Ahora, aquí hay un título que dice necesidad de distinguir entre los usos del templo y los de la sinagoga. El primer punto. Esto se debe a que algunos críticos modernos no fueron cuidadosos al momento de distinguir lo que se hacía en el templo de lo que se ha introducido en la sinagoga. Para aclarar, el templo y la sinagoga eran 2 lugares sumamente distintos. El templo solamente había uno solo, se encontraba en Jerusalén. Sinagogas existían en las diferentes provincias, donde la gente se reunía cada día de reposo para alabar al Señor, pero solamente existía un templo. Algunos comentaristas modernos o críticos modernos se han equivocado al respecto de sus investigaciones de aclarar qué es lo que se celebraba en el templo y qué es lo que se celebraba en la sinagoga. En el segundo punto nosotros encontramos una diferencia. Dice, así se han escrito oraciones que fueron después de la destrucción del templo como hechas en el templo, y la costumbre de cantar el Jalel, el aleluya significa, del Salmo 103 al 118, en lunas nuevas en las sinagogas se remontó a los tiempos bíblicos. Ha habido esta confusión. Algunos decían, esto se hace en la sinagoga, y otros decían, esto se hace en el templo. Pero esas investigaciones eran total y completamente erradas. Se han confundido con lo que es el templo y lo que es la sinagoga. ¿Se entiende? El tercer punto dice, lo que sigue después era la preparación y realización de la fiesta de la luna nueva y las trompetas con sus respectivos holocaustos y sacrificios por parte del concilio, pero con algunas variaciones por parte del concilio. Ahora, ¿cuáles son estas variaciones? En el templo, en los tiempos de Jesucristo, lo primero que se celebraba era el holocausto y no la expiación. Pero en el tiempo de Moisés, conforme a la ley, lo primero que se celebraba era la expiación y después los holocaustos. ¿Qué son los holocaustos? Son aquellos sacrificios que se quemaban delante del Señor. ¿Y qué es la expiación? Es aquel corderito que se mataba para el perdón de los pecados. Normalmente, conforme a la ley, lo primero que se celebraba y tenía que celebrarse era la expiación, el sacrificio por nuestros pecados, para que todos los demás sacrificios sean aceptables. Pero en el templo, en los tiempos de Jesucristo, hubo ese error o esa diferencia de celebrar primero los holocaustos y después la expiación. Esa es la diferencia que hubo. Entonces, por eso hay una necesidad de distinguir entre lo que es el templo y la sinagoga y los usos que tenían estos. Pasamos al siguiente. Una oración del siglo NI después de Cristo. Algunos se preguntarán qué significa NI. Siglo 0 significa eso. El primer punto dice, se decía oración en el templo durante los días de la luna nueva. La tradición no las preservó, pero se decía esta frase al ver la luna nueva por primera vez: bendito sea aquel que renueva los meses. Si nosotros hacemos un pequeño retroceso y empezamos a investigar qué tipo de oraciones se hacían
en las fiestas de la luna nueva, no encontramos algún dato específico. Lo que sí se logró encontrar es que cada vez que se veía la luna nueva, la gente decía, o los encargados decían, bendito sea aquel que renueva los meses. Obviamente, con el propósito de glorificar y alabar al Señor. Ya después de esto, el segundo punto dice, a finales del siglo cero, la sinagoga añadió la siguiente oración. Y si todos podemos leer, ahí está. Dice, bendito sea aquel por cuya palabra fueron creados los cielos y por el aliento de cuya boca fueron formadas todas sus huestes. Él les dio una ley y un tiempo para que no sobrepasaran su curso. Se regocijan y alegran de obedecer la voluntad de su Creador, el autor de la verdad. Sus operaciones son verdad. Él habló a la luna, sé renovada, y sé la hermosa diadema. Esto es la esperanza del hombre. Esto es Israel, que será un día vivificado otra vez como la luna. Esto es a la venida del Mesías, y alabará a su Creador por su reino glorioso. Bendito sea el que renueva los meses. Como no se ha podido encontrar alguna oración específica, a finales del siglo cero se ha podido entender que en la sinagoga y algunos sacerdotes ancianos narraban o de memoria tenían que mencionar esta oración. Ahora, todas las oraciones que se mencionaban tenían que ser sin error por si acaso. Nosotros normalmente podemos equivocarnos, pero antiguamente, en los tiempos de Jesucristo, era complicado tener errores, no se podía esperar ningún error. Hoy en día nosotros podemos cometer errores en los servicios y normalmente no nos pasa nada. No tenemos cierto tipo de temor, pero en aquel tiempo el temor de Dios realmente invadía el corazón de las personas, su mente, toda su alma y su ser, para que todo lo que están haciendo, celebrando las fiestas, lo hagan de forma específica, clara, ordenada, correcta, sin tener ningún error. Amén. Pasemos al siguiente punto. Dice la luna del mes séptimo. El primer punto, diferente a las demás lunas y más sagrada, se daba en el mes séptimo o el mes de Tir, por el significado del mes 7 o mes sabático, donde se daba lugar a las grandes fiestas de la expiación y de los tabernáculos. Ahora, la luna nueva del mes séptimo tan solamente era recordar con mayor observancia lo que es el séptimo mes y lo que es la fiesta de la luna nueva en el séptimo mes. Normalmente, ¿por qué? Porque la palabra dice, ¿no? En 7 días el Señor, o en 6 días Dios hizo la creación y el séptimo dijo descansa. De la misma forma dio un mandamiento. Los 6 meses vas a celebrar normal, pero el mes séptimo se conoce como el mes sabático, donde tienen que ustedes celebrar de una forma muy distinta ese día, el primer día de la luna nueva, el primer día del mes. Porque también en este mes séptimo se celebraban las fiestas de la expiación, de la Pascua y de los tabernáculos, que se refieren a lo que son las cosechas, al agradecimiento, a las primicias y todo eso. ¿Amén, hermanos? Amén. El segundo punto dice, en las escrituras se las designa como una conmemoración al son de las trompetas o día de sonar trompetas. Durante todo el día se tocaban las trompetas y se consideraba como un día de reposo. Imagínense, si en la semana este día tocaba, el primer día del mes séptimo tocaba un miércoles, tenían que celebrarlo como si fuera el sábado. O sea que en esa semana tenían que tener 2 sábados, como día de reposo. ¿Se entiende? Y si conocemos un poquito lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el cumplimiento de la ley en el tiempo de Jesucristo, conforme a los fariseos, entendemos que ellos eran sumamente estrictos con el tema del día de reposo. No tenían que hacer nada. Tenían un montón, un sinfín de leyes que condenaban a las personas que hasta se movían, costuraban, hasta cocinaban, hasta un mínimo ejercicio, conforme a su ley, era total y completamente penado y tomado como pecado. Amén. Pero la palabra dice que si ese día no tocaba sábado, se tenía que celebrar como si fuera un sábado. Y todo ese día tenía que tocarse las trompetas, haciendo santa convocación. El tercer punto. Se realizaban todos los sacrificios ordinarios de la mañana y tarde. Y mientras se realizaban las ceremonias, los sacerdotes cantaban el Salmo 81 y por la tarde el Salmo 29. Amén. Simple y sencillamente, en los días, en las fiestas de la nueva luna, había cierto tipo de ceremonias que tenían que realizarse. Una vez hecho este tipo de ceremonias, los sacerdotes durante la mañana cantaban el Salmo 81 y por la tarde, siguiendo los sacrificios y ceremonias, cantaban el Salmo 29. Esto es muy complejo. El día de mañana les voy a explicar explícitamente, pero no a profundidad, en qué consistía estos días de expiación y holocausto. El día de mañana vamos a ver acerca del día de la expiación y vamos a conocer un poquito
de qué tipo de sacrificios se hacían durante la mañana, durante la tarde o qué tipo de sacrificios se hacían durante todo el día. Amén. Pero por ahora lo dejaremos ahí, los sacrificios matutinos y los sacrificios de la tarde, donde los sacerdotes cantaban el Salmo 81 y el Salmo 21. Amén. Pasamos al siguiente. El siguiente punto dice la Misná sobre el día del Año Nuevo. ¿Qué es la Misná? La Misná tan solamente es un libro donde está escrito un montón de tradiciones, donde detallan exactamente cómo realizaban lo que son los sacrificios y las expiaciones y holocaustos. Entonces, tomando en cuenta este dato, el punto 1 dice, la Misná señala que se puede disponer el año según 4 periodos diferentes. Esto conmemorando lo que es el mes primero, la primera luna nueva del año. De acuerdo a esto, la Misná, según la tradición, según la observancia, decía que el año podía dividirse en 4. El primero es el mes de Nisan, que era para los reyes, para calcular los impuestos. El segundo era el año del Elul, que es el mes sexto, era para diezmar los rebaños y las manadas. El tercero, que era el primero del mes séptimo, que es el Tishri, era un año civil, sabático, jubilar o también para las verduras. Y el cuarto, que es el primero de Shevat, es el mes undécimo, que significa el 11 para todos los frutos y árboles. De acuerdo a su primera luna, ellos podían dividir el año en 4, de acuerdo a la información que ya les he leído. Lo que es el primer mes, que es el Nisan, el sexto mes, que es el Elul, el séptimo mes, que es el Tishri, y el undécimo mes, el mes 11, que es el Shevat. Ahora, no hay, seguramente ustedes han observado y han dicho, no hay una congruencia. El primer mes es el Nisan y después se avanza directamente hasta el mes sexto. ¿Por qué no se ha hecho de 3 o trimestralmente? Bueno, de acuerdo a lo que son las lunas nuevas y de acuerdo a lo que son el orden establecido conforme a la ley de Moisés, es que se ha hecho este tipo de divisiones. ¿Amén, hermanos? Pasemos al siguiente punto. Hablemos también del Talmud, que es otro libro donde podemos encontrar información con respecto a las fiestas, sacrificios, celebraciones y cumplimiento de la palabra del Señor. Es un libro muy antiguo. Vamos al primer punto. El primer punto dice, el Talmud comenta que en un año nuevo se abrían 3 libros, pero no para vida o para muerte eterna, sino bienestar, vida temporal o de lo contrario. El Talmud dice que en estas fiestas se abrían 3 libros. Y ahí lo mencionamos. El primero es el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro del carácter intermedio. Ahora, el primer punto, el libro de la vida. Esto era para los que tenían obras buenas, como para recompensar. En el libro de la vida se ponían a las personas que estaban con buenas obras. No estamos hablando del libro de la vida en el Nuevo Testamento, estamos hablando del libro de la vida del Antiguo Testamento, en el cual muchas personas eran introducidas con el propósito de mencionar sus buenas obras. Ahora, el libro de la muerte. Este libro era para los que habían sido totalmente malvados. La gente malvada, la gente que constantemente cometía errores, no se quería corregir, no quería hacer bien las cosas, eran escritas en este libro. Ahora, el tercer libro era de carácter intermedio, para aquellos cuyos casos eran descritos en el día de la expiación, 10 días después de la expiación. Estos 3 libros se abrían en el año número. Amén. Y se empezaba a mencionar a las personas. Había gente buena, había gente mala, y había gente que decía, ¿cómo nosotros sabemos que este es bueno, este es malo? En el día de la expiación vamos a decidir, vamos a juzgar, vamos a ver. ¿Se entienden? Amén o no amén. Ahora, antes del día de reposo, el día antes del día de reposo o algunos días antes del día de reposo, aquellos días se los denominaba como días de arrepentimiento, con el propósito de que la gente pudiese arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor. El punto que sigue dice el toque de las trompetas. El toque de las trompetas en aquel día se hacía primero por el mérito de los patriarcas y el pacto con Dios. Segundo, para confundir a Satanás. Y tercero, llamado al arrepentimiento y despertar según su pecado o de acuerdo a lo que es su pecado. Entonces las trompetas sonaban en aquel día con el propósito de recordar los méritos de los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Y según los sacerdotes se hacía también como para despistar al enemigo. Y el tercer punto era para llamar a la gente al arrepentimiento, como
más o menos, tú estás viviendo en pecado y el sonido de las trompetas te alertaban para ti decirte o te conviertes o llega sobre tu vida el castigo. ¿Se entiende? Es más o menos esa voz que a veces cuando tú cometes pecados viene una persona y te dice, estás pecando, y tú no te dabas cuenta. Pero eso se hacía con el sonar de las trompetas. Amén, hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos la simbología, y el primer versículo que también leímos es sombra de lo que ha de venir. Continuamos, ya estamos por terminar. El día de Año Nuevo en Jerusalén. El primer punto dice: se soplaban o tocaban los cuernos todo el día en Jerusalén, los cuernos de antílope, de carnero preferentemente, no de becerro o de bueyes. Junto con el sonar de las trompetas, en el día de Año Nuevo en Jerusalén se hacían sonar también los cuernos. Y estos cuernos preferentemente tenían que ser de antílope o de carnero, no tenían que ser de becerro ni de bueyes. De becerro, ¿por qué? La razón decían, bueno, para expiación de nuestros pecados nosotros sacrificamos un becerro y no podemos tomar su cuerno como para tocar, y haríamos recordar de nuestro pecado al Señor. Entonces es mejor que no sea cuerno de becerro, que sea cuerno de antílope o que sea un cuerno de carnero. Amén. Esa era la preferencia que había. El segundo punto dice: en día de Año Nuevo los que tocaban los cuernos tenían boquillas de oro, a diferencia de los que se tocaban en ayuno, los cuales eran de plata. Y estaban junto a los que tocaban las trompetas, pero el toque de los cuernos se prolongaba. Es interesante la diferencia que se hacía de fiesta en fiesta. Cuando los cuernos eran tocados en ayunos, se cambiaban de boquillas y se ponían boquillas de plata. Pero cuando estos cuernos eran tocados en Año Nuevo, se cambiaba de boquillas y se les ponía boquillas de oro. Según la observancia y las investigaciones que se han hecho, se dice que cuando se tocaba lo que son los cuernos, a diferencia de las trompetas, estos cuernos tenían un sonido un poquito más profundo y distintivo. Llegaban un poquito más al corazón, al pensamiento de las personas. Y esto conforme a la persona que también se estaba tocando el cuerno. Entonces le daban un sentido un poquito mucho más espiritual y más profundo. No era solamente venir y agarrar el cuerno y agarrar la trompeta, no. Tenía que haber una preparación espiritual. La gente dice, de acuerdo a lo que suena, tú te puedes dar cuenta de la intención de las personas. De acuerdo a su sonido, tú te puedes dar cuenta si su corazón estaba bien para con Dios o estaba mal para con Dios. Porque no es venir y tocar, es venir y interpretar exactamente con temor lo que es este sonar de las trompetas o de los cuernos. ¿Amén, hermanos? Ahora, el tercer punto dice: según la Mishnah, para escuchar y ver la observancia, esta diferencia dependía mucho de la intención del corazón y no de la acción externa, lo que acabamos de explicar ahorita. Pasamos al siguiente punto. Dice: las bendiciones de Año Nuevo. La Mishnah menciona varios vernuclukli o bendiciones, oraciones que se repetían en Año Nuevo. Cuando nosotros decimos bendiciones aquí, no estamos diciendo, pastor, empezaron a regalar cosas. No. Eran oraciones que se hacían, oraciones de bendición. El segundo punto dice: entre las mencionadas por los rabinos, reino de Dios, después decía el recuerdo, después decía las bendiciones relacionadas con el sonar del cuerno. Entre las mencionadas por los rabinos, estas tres oraciones de bendición son las que se nombraban constantemente en los días de Año Nuevo. Ahora, el tercer punto dice: dos diferentes tradiciones mencionaban que si se repetían 10 o 3 veces estas bendiciones, habían cumplido con su deber de Año Nuevo. ¿Qué significa? Le ponían, o sea, en Año Nuevo tú tienes que repetir o 10 veces o 3 veces. Si has repetido 10 veces, has cumplido con tu parte. Quédate tranquilo. Si has repetido 3 veces según la tradición o según el lugar donde te encontrabas, has cumplido con tu parte, pues sí, tranquilamente. Amén. Nosotros hoy en día normalmente juzgamos o hacemos las cosas de acuerdo a lo que nos parece que es correcto. En aquel entonces había un estricto reglamento para el cumplimiento de este tipo de celebraciones. No podía haber un judío o una persona que estuviese celebrando que quisiera pasarse de listo y decir: bueno, yo paso por encima de esto yo no lo quiero hacer, a mí no me gusta esta parte, yo voy a ir a las fiestas solamente en la mañana, en la tarde yo me voy a ir, no quiero estar mucho tiempo ahí. No existía eso. Había un cumplimiento perfecto y exacto. ¿Se entiende? ¿Amén o no amén? Continuamos. Este es el último, el primer día del mes séptimo. El primer punto dice: por las escrituras en Nehemías capítulo 8 versículos 1 al 12,
Sabemos con cuánta solemnidad se observaba este primer día durante la exposición y lectura de la ley y conocimiento y conociendo su situación daba veracidad a ellos. En el libro de Nehemías nosotros podemos encontrar una situación muy delicada de lo que es el pueblo de Israel, estaba siendo cautivo. Entonces, en los tiempos de cautiverio, el pueblo de Israel tenía un fuerte deseo de seguir manteniendo el cumplimiento de las fiestas de Año Nuevo o las fiestas de Año Nuevo. Y si nosotros leemos el libro, cuando este tipo de fiestas ocurrían, ellos sentían un poquito de mayor fuerza para cumplirles, recordando que su pecado les había llevado a ese lugar. Y durante estas fiestas, obviamente, se leía y se exponía la palabra del Señor. Y a ellos se les recordaba y se les decía: tú estás aquí, ¿por qué? Porque simple y sencillamente has desobedecido la ley. Yo te dije que no hagas esto, pero tú has cometido esos errores y por eso estás en este lugar. Entonces, en el libro de Nehemías nosotros vemos cómo ellos conmemoraban y recordaban y se daban cuenta de los errores que habían cometido, porque en los días de este tipo de fiestas la palabra del Señor tenía que ser expuesta y leída delante de todos. Amén. Vamos al siguiente punto. En el Nuevo Testamento no se menciona a Jesús que asistía a estas fiestas de Jerusalén. No se le dio tan necesario porque todas las sinagogas de Israel se celebraba por igual. En la Biblia, en los Evangelios, nosotros no encontramos una parte específica donde dice que Jesucristo estuvo participando en este tipo de fiestas. No celebraban en las diferentes sinagogas, en algunos lugares. El tercer punto, y con esto terminamos. Pero en los escritos del apóstol Pablo, según Maimónides, que es un erudito de la Biblia, se menciona el sonar de las trompetas, un llamado al arrepentimiento, en Efesios 5:14, y una alusión a la luna nueva en Efesios 5:18. Este erudito Maimónides dice que este tipo de escrituras o versículos, los cuales Pablo puso en sus cartas a los Efesios, hacían memoria y recordaban este tipo de fiestas. Su única intención era recordar este tipo de fiestas. Amén, hermanos. Entonces, como les dije, no vamos a llevar a profundidad. Yo sé que lo que acabamos de ver no es necesariamente claro y específico, pero es lo suficiente. ¿Y con qué propósito les digo esto? Para poder avanzar exactamente el cumplimiento de lo que es la fiesta de la Luna Nueva, tenemos que tener un conocimiento claro y un entendimiento claro y preciso de lo que eran las celebraciones levíticas que se hacían en todas las fiestas anuales, para poder comprender cómo tenían que ser los carneros, cómo se celebraban, cómo tenían que ponerse las vestiduras, cuánta gente podía entrar, cuánta gente no podía entrar. Y hay muchos más detalles que nosotros tenemos que ver, pero lamentablemente por causa de tiempo no lo vamos a poder ver. Y lo que acabamos de hablar esta noche es tan solamente un breve resumen, sumamente no detallado, pero lo suficiente como para darnos cuenta de qué se tratan este tipo de fiestas. Amén. Ahora, algunos que no han tomado apuntes, tranquilamente les vamos a pasar la diapositiva si ustedes quieren, para que lo puedan revisar en algún momento. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar lo que es el capítulo 16, el título es El Día de la Expiación. Amén, les pido que podamos atender. Vamos a tocar temas muy importantes, no a profundidad, pero sí vamos a poder hablar de algunas cosas que son realmente necesarias e importantes para nuestra mejor comprensión de lo que es los sacrificios en el templo, o en este caso lo que era el día de la expiación en lo que era el templo de Israel. Todos juntos vamos a leer el versículo que está ahí. La palabra dice: pero en la segunda parte del tabernáculo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para entender un poquito lo que es el día de expiación, era el día en el que el pueblo sacrificaba los machos cabríos y los becerros para que sus pecados sean perdonados. Era el día de la redención, donde había una fiesta muy grande en el pueblo de Israel, donde todos venían al templo a adorar y a reconocer al Señor nuestro Dios, con el propósito de que en ese día, a través de los sacrificios, los pecados del pueblo puedan ser perdonados, o de otro sentido, el pueblo se reconcilie con Dios por todos los pecados que había estado cometiendo. Amén. Entonces, como dice el versículo, aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y también en el templo durante el tiempo de Jesucristo, no necesariamente eran perfectos, sino que tenían una cierta parte de imperfección que solamente era la sombra de lo que Jesucristo iba a hacer.
Y esa era la razón fundamental por la que cada año, una vez al año, el pueblo tenía que reunirse a ofrecer este tipo de sacrificios para reconciliarse con Dios. La ley que Dios le mandó a Moisés tenía esa debilidad, que por más que ofrecieran sacrificios constantemente por sus pecados, esos sacrificios no podían borrar, no podían quitar, no podían eliminar su pecado. Tan solamente los podían cubrir y también los podían hacer olvidar solamente una vez al año nada más. Después durante todo el año igual caminaban y después al próximo año tenían que volver a ofrecer los mismos sacrificios. Amén. Entonces vamos a hablar del primer punto. El primer punto dice la debilidad de la ley. Pasamos a la primera diapositiva. La debilidad de la ley. El primer punto dice las disposiciones levíticas para quitar el pecado llevan a una inscripción en sí mismas. No perfeccionan la ley, no tenían una mediación perfecta, expiación perfecta y perdón de pecados perfectos. Lo que les estaba diciendo hace rato, la ley no tenía esa disposición que hacía que los hombres puedan ser total y completamente limpios y agradables delante del Señor. No tenía una mediación perfecta, no tenía una expiación perfecta y tampoco tenía perdón de pecados perfectos. El segundo punto dice, esto se ve primero por la continua recurrencia y multiplicidad de los mandamientos. Y segundo, la sangre de toros y de machos cabríos que no pueden quitar los pecados. Como les decía hace rato también, los machos cabríos que se sacrificaban, los becerros, todos aquellos animales que se sacrificaban en el templo no quitaban nuestros pecados, solamente los cubrían. No hacían una remisión completa de nuestros pecados. Nosotros seguíamos siendo delante del Señor personas culpables que tienen tan solamente los pecados cubiertos, nada más. El sacrificio de Cristo es aquel que nos hizo perfectos delante del Señor, agradables para con Dios. El tercer punto, el propósito de la dispensación levítica era para abrir el camino y preparar el llamamiento e introducción a una mejor esperanza. Todo lo que Dios mandó a Moisés conforme a la ley de los sacrificios tan solamente tenían una dirección, era enseñarnos cuál iba a ser el sacrificio que Jesucristo tenía que hacer para que nosotros tengamos una remisión completa de nuestros pecados. Todo lo que se hacía en el templo en aquel entonces tan solamente nos mostraban el sacrificio que Jesucristo iba a hacer para que nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados. Amén. Pasemos al segundo punto. Ahora sí hablemos del tema, el día de la expiación. El primer punto dice, desde el contexto espiritual ya se puede ver la debilidad y la ineficiencia del mandamiento, sobre todo en el día de expiación. Volvemos a repetir, el mandamiento no podía ser a nadie perfecto y limpio. Por más que se cumplía constantemente, siempre quedaba un cierto tipo grado de maldad en las personas. No limpiaba ni purificaba. Y esa es la debilidad del mandamiento, que no podía hacernos a nosotros perfectos, por más que lo cumpliésemos palabra por palabra. El segundo punto dice, solo lo oficiaba el sumo sacerdote con vestimentas especiales para ese día. Como decíamos el segundo punto, solo lo oficiaba el sumo sacerdote con vestimentas especiales para ese día. Los adoradores debían afligir sus almas. ¿En qué consistía? Los sacrificios que se realizaban en el templo en aquel día, solamente el sumo sacerdote estaba encargado de realizar esos sacrificios. No había un grupo de personas que estaban ahí haciendo con el sacerdote. Sí tenía ayudantes, pero los sacrificios especiales solamente tenía que hacerlo el sumo sacerdote. O sea que ese día solo el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer los diferentes sacrificios y a rociar en los diferentes lugares la sangre de los corderos. Obviamente había gente que le estaba ayudando, pero ellos tan solamente eran ayudadores externos, que no podían mezclarse entre lo que era la labor del sumo sacerdote. Ahora, los adoradores, en aquel entonces, la gente que estaba ahí, específicamente la gente que estaba ayudando y la gente que estaba adorando, tenían que ese día hacer ayuno, aflicción de sus almas, para poder estar netamente enfocados en lo que se está haciendo ese día. El punto siguiente dice, los servicios centrales se realizaban conforme a Levítico 16:33. No lo vamos a leer, pero había un orden específico de cómo tenía que realizarse. No lo vamos a leer en este momento porque vamos a tener que detallar después. Pasemos al segundo punto. Dice, la realización del día de la expiación, después de haber ofrecido todo el año los sacrificios diarios y festivos, son vistas como temporales y provisorias, diferenciando la aparición del macho cabrío de escape. Ahora, esto es importante que nosotros entendamos. Constantemente se ofrecían sacrificios.
en el día de expiación también se ofrecían sacrificios. Es bien interesante. Si constantemente se ofrecían sacrificios por el perdón de pecados, también se había establecido un día en especial para ofrecer los mismos sacrificios por todo el pueblo. Entonces nosotros también ahí podemos encontrar la gran debilidad de lo que era la ley. Por más que se ofrecían sacrificios constantemente, en cada mes, en cada día, había un día especial donde tenían que ofrecer los mismos sacrificios, simbolizando el perdón de los pecados. Solo que en el día de la expiación se aumentaba un macho cabrío, que se denominaba el de escape o azazel, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta era la única diferencia. Después, todos los días tenía que ofrecer holocaustos, todos los días tenía que ofrecerse lo que son los sacrificios de expiación para perdón de pecados. Amén. Pasemos al punto siguiente. El punto siguiente dice sus nombres. ¿Cómo se lo conoce al día de la expiación? Los nombres de día de expiación en el Talmud se lo encuentra como el día. En el libro de los Hechos nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, se lo describe como el ayuno. Ahora, este día de expiación tenía lugar el 10 del mes séptimo, que es el mes de Tishri, sábado de los meses, que cerraba las fiestas anuales, con la excepción de la fiesta de los tabernáculos, que comenzaba el 15 del mismo mes. El día de la expiación era la penúltima fiesta de celebración de los judíos en todo el año. La última fiesta era la fiesta de los tabernáculos. El día de la expiación era su penúltima fiesta. Con esto estaban cerrando todas las fiestas que se habían celebrado durante el año, y tan solamente quedaba la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta del agradecimiento por todas las cosechas, donde la gente traía sus diezmos. El punto siguiente dice: antes de la fiesta de la cosecha y de acción de gracias, que es la fiesta de los tabernáculos, Israel debía reconciliarse con Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sus diezmos, sus acciones de gracias, sus cosechas tuviesen la aceptación del Señor. Pasemos al siguiente punto. El punto dice: la enseñanza de las Escrituras acerca del día de reposo. Ahora, las ordenanzas divinas acerca de ese día están escritas en los diferentes versículos. Nosotros lo encontramos en Levítico 16, en Levítico 23, 26 a 32 y en Números 29, 11. Si nosotros hacemos una lectura de estas citas bíblicas, encontramos que allí están las ordenanzas con respecto a lo que es el día de la expiación. Solo ese día, el punto dice, solo ese día se le permitía al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo con una vestidura blanca, con su cuerpo bien bañado, que simbolizaba la perfecta pureza que buscaba en las expiaciones. Entonces, la preparación, el trabajo del sumo sacerdote tenía que ser sumamente estricto y correcto. Él no podía entrar al lugar santísimo con cualquier tipo de ropa, y tampoco podía entrar al lugar santísimo con su cuerpo sucio. Las ministraciones, las ceremonias que él realizaba, lo tenía que hacer bien limpio. Su vestidura tenía que ser impecable y tenía una vestidura blanca, que era sumamente necesario para celebrar la fiesta de la expiación. Amén. El punto que sigue dice: las profecías del libro de Zacarías, capítulo 3, versículos 3 al 4, nos hablan acerca de las vestiduras sucias y el revestimiento de vestiduras de gala. Denotan simbólicamente que he aquí he quitado tu pecado. Ahora, en Zacarías nosotros encontramos un versículo que nos habla acerca de lo que era el día de la expiación, cuando el Señor decía: tú tienes vestiduras sucias. Y después nos hablaba de que nos iba a vestir con vestiduras de gala. ¿Qué significaba? La limpieza de nuestros pecados, la santificación nuestra por medio de los sacrificios, y en este caso de los machos cabríos, y para perfeccionar esto por medio de la cruz de Cristo, en el que Él se entregó por nosotros como un sacrificio perfecto. Pasamos al siguiente punto. El punto dice en Números 29, 7 al 11, ¿en qué consiste esto? Según el pasaje, vemos que las ofrendas para el día de la expiación eran triples. El holocausto continuo, ¿qué significa? Durante todo el día tenían que estar ofreciendo el holocausto. El holocausto tenía que estar siempre ofreciendo un sacrificio al Señor. Era un fuego que no podía apagarse. Durante todo el día tenían que estar ofreciendo. Ahora, ¿en qué consistía el holocausto triple? El primero, sacrificios diarios de la mañana y tarde con sus respectivas preparaciones. Los sacrificios tenían que ser preparados y también bien desarrollados. No solamente era agarrar el sacrificio, degollarlo y matarlo y terminar ahí. No, tenía un cierto tipo de preparación. Y era muy importante realizar todo esto, porque si no, el Señor no aceptaba. No se podía hacer como sea. Tenía que ser sumamente detallado, así como el Señor ordenó a la ley de Moisés. El punto 2 dice: los sacrificios expiatorios
un becerro, perdón, estoy equivocado. Los sacrificios festivos del día, para el sumo sacerdote y los sacerdotes, un carnero para el holocausto, para el pueblo, un becerro joven, un carnero y 7 corderos por el pecado y un macho cabrío como sacrificio de pecado. Entonces, todo lo que hemos mencionado aquí eran los sacrificios que se hacían para el pueblo. Tenía que haber un becerro, un macho cabrío, 7 corderos. Se hacía todo esto para santificar a lo que era el sumo sacerdote, a los sacerdotes y después a lo que es todo el pueblo. El 3 dice, y principalmente los peculiares sacrificios del día, un becerro joven, expiación por el sumo sacerdote y su casa y los hijos de Aarón, y 2 machos cabríos para el pueblo. Que de todas maneras, siempre durante ese día constantemente se celebraban los diferentes sacrificios. El holocausto no podía terminarse, tenía que ser continuo, constantemente. Pasemos al siguiente punto, números 29, 7 al 11. Seguimos en esto, dice, según el pasaje vemos el orden de los sacrificios. Ahora sí, vamos a ver en qué orden se desarrollaban o se ofrecían estos sacrificios. El primero dice, sacrificio matutino ordinario. Este era el primer sacrificio que se celebraba. El segundo, los sacrificios expiatorios, un becerro y un macho cabrío. El tercero, los holocaustos festivos de los sacerdotes y el pueblo y otra ofrenda por el pecado. El cuarto, el sacrificio ordinario vespertino, que era el sacrificio de la tarde, antes de terminar lo que es el día de la expiación. Ahora, en total se sacrificaban 15 animales. Lo realizaba solo el sumo sacerdote con ayuda de unos 500 sacerdotes con sus vestiduras de lino. Entonces, los sacrificios solo lo realizaba el sumo sacerdote. Sus ayudantes estaban ahí para colaborar, pero ninguno podía realizar el sacrificio, solamente el sumo sacerdote tenía que hacerlo. El segundo punto dice, el pago por los sacrificios lo hacía el sumo sacerdote y la tesorería del templo. Por estos sacrificios que se ofrecían para el perdón de pecados del pueblo, para la reconciliación con Dios, salía de lo que es la tesorería del templo. Pero el sacrificio que se hacía para santificar al sacerdote y así poder él celebrar el día de la expiación, el sacerdote tenía que pagar eso, y también sus ayudantes para participar de lo que es el favor del Señor. Pasemos al siguiente punto. Dice los deberes del sumo sacerdote. Ahora, hablamos acerca de las expiaciones, pero ahora vamos a ver específicamente cómo es que se preparaba el sumo sacerdote para poder celebrar la fiesta de la expiación. Su preparación empezaba 7 días antes, yendo a residir a las cámaras del templo. ¿Qué significa? 7 días antes del día de la expiación, el sumo sacerdote salía de su casa e iba al templo a habitar. Tenía 7 días de preparación. En caso de que el sumo sacerdote muriese o fuese incapacitado o inhabilitado por haber cometido un error, un pecado, se lo sustituía por alguien. Ahora, durante toda la semana tenía que practicar los sacrificios ordinarios diarios. En caso de falta de conocimiento, los ancianos del Sanedrín lo preparaban en vísperas del día de la expiación y tenía que conocer todo sobre la forma de celebración. Es muy importante que el sumo sacerdote conozca o tenía que conocer todos los sacrificios que él tenía que realizar. En caso de que el sumo sacerdote no conocía alguno, se le olvidaba, había un concilio, había un grupo de ancianos que tenían el trabajo de prepararlo, de enseñarle, de guiarle, de indicarle, porque no podía haber ningún error. El sumo sacerdote era constantemente vigilado. El punto que sigue dice, durante toda la noche debería estar oyendo o exponiendo las Sagradas Escrituras para no dormirse, y al día siguiente se preparaba 4 fuegos para el holocausto. ¿Se dan cuenta? El sumo sacerdote no podía estar diciendo, bueno, mañana va a empezar, voy a irme a descansar, quiero estar tranquilo, con la mente tranquila. No, era tan encarecida la ley que los ancianos del Sanedrín insistían a que él se quedase despierto hasta medianoche para que él pudiese estar atento, conociendo las Escrituras, para que no se le olvide nada. Ahora, la diferencia de los demás días con el día de expiación era que en el día de expiación se prendían 3 o 4 holocaustos, en los demás días solamente 3. De esa forma podían distinguir cuándo era el día de la expiación, porque habían 4 fuegos preparados. En los demás días que no era el día de la expiación solamente encontraban 3 fuegos. Esa era la forma más fácil de poder reconocer cuál era el día de la expiación. Pasemos a hablar de lo que es el servicio matutino.
El servicio matutino empezaba con el primer resplandor de la luz del alba, con el pueblo dentro del santuario. Más o menos como hoy en día algunas personas celebran lo que es el Año Nuevo Ema, no, se ponen en los cerros y empiezan a celebrar lo que es con los primeros rayos del sol. El sumo sacerdote tenía que empezar el servicio matutino con los primeros rayos de luz del alba. Esos primeros rayos le daban el inicio para poder celebrar los diferentes servicios y ceremonias matutinas. Con el anuncio de los primeros rayos del alba, se preparaba el sumo sacerdote, se ponía sus vestiduras para el día. Solo un paño de lino separaba su preparación de los ojos del pueblo, y esto para evitar un error o innovación. ¿En qué consistía esto? Apenas llegaban los primeros rayos del sol, el sacerdote tenía que quitarse su vestimenta ordinaria de todos los días y tenía que ponerse su vestimenta de lino. Y cuando él se estaba preparando, era una cortina de lino lo que dividía su lugar de vestimenta con el resto del pueblo y de los ancianos. ¿Cuál era el propósito de esto? Que la gente, que el pueblo y los ancianos pudiesen ver cómo se está preparando, cómo se está vistiendo, cómo se está listando. Los ancianos, los encargados, no tenían que encontrar ningún tipo de error, hasta en la forma de vestirse, hasta en el orden de cómo él tenía que estar. Si encontraban algún error, necesariamente lo tenían que corregir o descalificar, porque ya estaba incumpliendo algún mandamiento. Amén. El tercer punto dice: encontramos una diferencia con respecto al orden de los holocaustos y los sacrificios de expiación. ¿Cuál es esa diferencia? Simple y sencillamente Dios en la ley de Moisés mandó primero realizar lo que son los sacrificios expiatorios, después realizar los demás holocaustos. En el templo, en el tiempo de Jesucristo, el sumo sacerdote y los sacerdotes celebraban primero el holocausto y después la expiación. Esa era la gran diferencia que se encontraba con respecto al templo de Moisés y a lo que es el templo de Jesucristo, o el templo en los tiempos de Jesucristo. Esa era la diferencia. En el tiempo de Jesucristo celebraban los holocaustos primero. En el tiempo de Moisés primero la expiación, y ese era el bíblico. En el templo, en los tiempos de Jesucristo, había un montón de cambios y de diferencias. Lo que estamos aprendiendo aquí va a tener algún tipo de variación conforme a lo que está escrito, porque simple y sencillamente a lo largo de la historia, algunos ancianos, específicamente los fariseos o los encargados de Sanedrín, han cambiado cierto tipo de cosas. Continuemos. La ofrenda por el pecado. Terminando el servicio matutino, comenzaba la preparación para la ofrenda por el pecado. El sumo sacerdote se bañaba y cambiaba sus vestiduras, tomaba el becerro para el sacrificio y ponía sus manos en su cabeza y confesaba lo siguiente. Esto es interesante. Terminando el servicio, el servicio matutino de los holocaustos, el sumo sacerdote se volvía a cambiar y se volvía a bañar. Agarraba el becerro y lo que hacía era poner sus manos encima, sobre su cabeza. Y lo que hacía era declarar esta oración, o esta declaración que dice: a Jehová he cometido iniquidad, he transgredido, he pecado yo y mi casa. Oh, entonces Jehová, te ruego, cubre, expía, haya expiación por las iniquidades, las transgresiones y los pecados que he cometido, transgredido y pecado delante de ti, yo y mi casa, tal como está escrito en la ley de Moisés tu siervo. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Con sus manos en la cabeza del becerro, el sumo sacerdote tenía que pronunciar este tipo de palabras para empezar lo que es la expiación. Pasemos al siguiente punto: la elección del macho cabrío de escape. El primer punto dice: en el lado oriental del atrio de los sacerdotes había una urna llamada capi, en la que había dos suertes de la misma forma. ¿Ustedes conocen lo que es una urna? Una vasija. Y dentro de esa vasija había dos suertes. El sumo sacerdote, para escoger al macho cabrío de escape, lo que tenía que hacer era meter sus manos y con sus dos manos sacar las dos piedras. Seguimos. El segundo punto dice: en el segundo templo estas suertes eran de oro, ambas tenían inscripciones. El segundo punto decía: en el segundo templo estas suertes eran de oro, ambas tenían inscripciones. Una decía la Jehová, que era para Jehová, y la otra decía la Azazel, que era para Azazel. El sacerdote procedía a meter las manos en la urna y removerla para sacar las suertes y ponerlas en la cabeza de cada macho cabrío. ¿Qué consistía? Como les dije, agarraba sus dos manos, metía en la urna y sacaba las dos suertes.
Si en la mano derecha salía lo que es para Jehová, entonces ponían en el cordero que estaba a su derecha. Y si en su mano izquierda salía para Azazel, ponía sobre su cabeza, para que todo el pueblo vea cuál ha salido y para quién es quién. Seguimos. El macho cabrío mostrado al pueblo. Ahora, habiendo designado la suerte a cada macho cabrío, el sumo sacerdote ataba un paño escarlata, que quiere decir rojo, en forma de lengua en el cuerno del macho cabrío de escape, lo que es la Azazel, y otro en el cuello del macho cabrío expiatorio. El macho cabrío de escape se lo ponía frente al pueblo, esperando, por así decirlo, que los pecados sean puestos sobre él. Para diferenciar cuál era cuál, el sumo sacerdote agarraba un paño. Agarrado ese paño, lo que hacía era atarlo a uno de los cuernos de lo que es el macho cabrío de escape, y lo presentaba delante del pueblo para mostrar que ese era quien iba a llevar sus pecados. Y propiamente con el otro macho cabrío, lo que hacía era atar un cordón, un paño rojo también, pero sobre su cuello, para mostrar de que ese macho cabrío iba a ser el macho cabrío expiatorio. Amén. Pasemos al siguiente punto, hermanos. Dice, la confesión del pecado y el sacrificio. El servicio expiatorio empezaba con el sumo sacerdote poniendo sus manos sobre el becerro que estaba cerca del altar, confesando sus pecados y los del cuerpo sacerdotal. Luego inmolaba el becerro y ponía su sangre en un recipiente para que sea agitado a fin de evitar la coagulación. Después tomaba el incensario y sacaba carbones encendidos del holocausto y entraba al lugar santísimo. Es muy importante que entendamos, mis hermanos, que el sumo sacerdote tenía que hacer estas cosas de forma detallada. Una vez que tomaba el becerro, ponía sus manos y anunciaba lo que es la declaración que acabamos de leer hace rato, por él mismo y también por los del pueblo. Ahora, una vez degollada al becerro, agarraba su sangre y le encargaba a uno de sus asistentes diciendo, hazlo mover. Esta sangre no tiene que coagularse. Entonces su asistente lo que tenía que hacer es agarrar y constantemente mover. Una vez degollado al becerro, el sumo sacerdote agarraba el incensario, se acercaba al lugar donde estaba el holocausto, los carbones del holocausto, y empezaba a sacar carbones y los ponía en el incensario. Con el incensario en una mano y con el incienso en otra mano, él entraba al lugar santísimo para ofrecer lo que era la ofrenda del incienso. Pasemos al siguiente punto. El propiciatorio. Una vez dentro del lugar santísimo, el sacerdote ponía su incensario sobre una piedra llamada piedra de fundamento. Con mucho cuidado echaba el incienso y esperaba que el incienso llenara todo el lugar. Luego se retiraba y oraba afuera. Como les decía, agarraba el incensario y su incienso, entraba al lugar santísimo con suma delicadeza, no como él quería, con lentitud, tranquilamente, porque el lugar santísimo no era un lugar que estaba sumamente iluminado, era un lugar oscuro. Lo único que le alumbraba o que le iluminaba al sacerdote cuando ingresaba era los carbones encendidos, la luz que los carbones encendidos emanaban. Y tenía que poner el incensario sobre una piedra que se llamaba la piedra del fundamento. ¿Y por qué esto? Bueno, nosotros recordamos que el arca del pacto por aquel entonces ya había desaparecido. El lugar del propiciatorio se encontraba junto con el arca del pacto. Pero como el arca del pacto no estaba, pusieron una piedra que se llama piedra de fundamento para que sobre ella pudiese ofrecer lo que es la ofrenda del incienso. El punto dice, en el primer templo el arca del pacto se encontraba junto con el propiciatorio y encima de ella la presencia de Jehová en la nube de la Shekinah. Nosotros conocemos eso, tal vez por algunas películas, tal vez por algunas imágenes o tal vez leyendo la palabra del Señor. En el templo de Moisés estaba el arca del pacto y sobre ese arca del pacto es donde se revelaba la presencia del Señor. Amén. Sigamos hablando del propiciatorio. Esta era la oración que el sumo sacerdote hacía cuando estaba afuera. Se los voy a leer, espero que ustedes lo entiendan. Dice: que te plazca, oh Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que ni este día ni durante este año nos sobrevenga cautividad. Pero si nos sobreviene cautividad este día o este año, que sea a un lugar en el que no sea llevada a cultivar, en este día o en este año, que sea a un lugar en el que se pueda cultivar,
Que te plazca, oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que no venga escasez a nosotros ni este día ni en este año. Pero si nos visita la escasez este día o este año, que se deba a la generosidad de nuestros actos de caridad. Que te plazca, oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que sea este año un año de plenitud, de relación y comercio, un año con abundancia de lluvias, de sol, de rocío. El que tu pueblo Israel no necesite de la ayuda mutua y no des oído a las oraciones de los que están para partir de viaje. Y en cuanto a tu pueblo Israel, que ningún enemigo se exalte contra ellos, que te plazca, oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que las casas de los hombres de Sarón no se conviertan en sus sepulcros. Más o menos esa era la oración que hacía el sumo sacerdote cuando salía de lo que era el lugar santísimo, una vez ofrecido lo que es el incienso. Continuamos, el rociamiento de la sangre. Una vez terminada la ofrenda del incienso, el sumo sacerdote tomaba la sangre del becerro y entraba al lugar santísimo nuevamente y procedía a rociarla 8 veces, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. ¿Con qué tipo de sangre? Con la sangre que el sumo sacerdote sacó del becerro, entraba al lugar santísimo y rociaba una vez hacia arriba del propiciatorio, hacia arriba donde estaba la piedra del fundamento. Una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Esto lo hacía con la sangre del becerro. Saliendo, inmolaba el macho cabrío y entraba una vez más con la sangre del macho cabrío y rociaba como la primera vez. Una vez terminada con la sangre del becerro, salía, degollaba el macho cabrío de expiación y con su sangre hacía el mismo ejercicio. Entraba una vez arriba y 7 veces abajo. Ahora, después tomaba los 2 cuencos de sangre, uno a la vez, y rociaba el velo y fuera del lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Saliendo por tercera o por segunda vez, tomaba lo que es la sangre del becerro y empezaba a rociar los lugares que eran fuera del lugar santísimo. Terminaba con la sangre del becerro y empezaba con la sangre del macho cabrío a hacer este mismo ejercicio. El último punto dice: a continuación juntaba las 2 sangres y rociaba cada uno de los cueros del altar del incienso y otras 7 veces la cubierta del altar del incienso. En total 43 veces rociaba con la sangre expiatoria. 43 veces, mi hermano, el sumo sacerdote tenía que rociar con la sangre expiatoria. En la primera vez con la del becerro, en la segunda vez con la del macho cabrío, en la tercera vez con la del becerro, en la cuarta vez con la del macho cabrío, en la quinta vez mezclaba las 2 y empezaba a rociar a los 4 cuernos del propiciatorio o del altar del incienso y después rociaba otras 7 veces. Ese era todo el sistema de rociamiento que tenía que hacer el sumo sacerdote para poder expiar los pecados del pueblo. Ahora, este punto dice la conclusión de la purificación. Mediante estas ofrendas expiatorias, el sumo sacerdote había purificado el santuario en todas sus partes de la contaminación del sacerdocio y de los adoradores. El lugar santísimo, el velo, el lugar santo, el altar del incienso, el altar del holocausto, estaban ahora purificados por igual y por lo que respecta el cuerpo sacerdotal y al pueblo. Allí donde la ley podía darlo, había ahora otra vez libre acceso para todos, o para expresarlo de otra manera, quedaba otra vez restaurada y asegurada la continuación de la comunión sacrificial tipológica con Dios. El último punto dice: pero las conciencias no estaban aún libres del sentimiento de culpa y pecado personales. Esto quedaba por hacer por medio del macho cabrío de escape. Hasta este punto, mis hermanos, ya se había realizado lo que es el sacrificio de expiación. Solamente faltaba un paso, que era encargarse del macho cabrío de escape, sobre quien todo Israel, siendo el sacerdote, el representante, tenía que poner los pecados y las culpas del pueblo sobre él y despacharlo. Pero hasta este punto ya se había realizado todo lo que es el sistema de purificación que Dios, nuestro Dios, había implementado en la antigüedad. Pasemos a lo que es el macho cabrío de escape. El sumo sacerdote, poniendo las manos sobre el macho cabrío de escape, con la lengua de escarlata que hablaba de la culpa que iba a llevar, estaba frente al pueblo, esperando la terrible carga que iba a llevar a tierra no habitada. El sumo sacerdote confesaba y rogaba una declaración. Entonces se tomaba el macho cabrío de escape, al que le habían atado un paño rojo, y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y empezaba a dar una declaración. El siguiente punto dice: mientras
que la multitud estaba postrada o que la postrada multitud adoraba, al oír el nombre de Jehová, el sumo sacerdote volvía su rostro hacia ellos al proclamar las últimas palabras: sé limpios, como declarándoles la absolución y remisión de sus pecados. Ahora, aquí nosotros también encontramos lo que es la declaración y la oración que el sumo sacerdote hacía cuando ponía sus manos sobre el macho cabrío. Se los voy a leer. Dice: ah, Jehová, ellos han cometido iniquidad, han transgredido, han pecado tu pueblo, la casa de Israel. Hoy entonces, Jehová, cubre, expía, te ruego, sus iniquidades, sus transgresiones y sus pecados, que malvadamente han cometido, transgredido y pecado delante de ti, tu pueblo, la casa de Israel, como está escrito en la ley de Moisés, tu siervo, diciendo: porque en este día es de la expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Más o menos esa era la oración que el sumo sacerdote hacía cuando ponía las manos sobre el macho cabrío de escape. Este título dice: el macho cabrío enviado al desierto. El sumo sacerdote tenía dos machos cabríos, uno el que se sacrificaba para la expiación y el otro el que era para llevar las culpas del pueblo. El que era para la expiación ya en este momento ya había sido degollado. Ahora faltaba el macho cabrío de escape. Esto es lo que se hacía. Una vez realizado el rito sobre el macho cabrío de escape para llevar los pecados del pueblo, los sacerdotes lo sacaban fuera de la ciudad en dirección al monte de los olivos, donde lo entregaban a un encargado que llevaría al macho cabrío al desierto, que se encontraba a distancia de 90 estadios. Entonces, ¿qué se hacía? Una vez hecha la declaración, la oración, el sumo sacerdote agarraba al macho cabrío, sacaba fuera de la ciudad y lo entregaba a un hombre que no necesariamente tenía que ser judío ni israelita, tenía que ser un extraño. Se lo entregaba a él y él es quien tenía que llevar al macho cabrío al desierto. Por si acaso, el desierto no estaba a la salida de Jerusalén, había una distancia de 90 estadios. El punto siguiente dice: durante el camino al desierto se encontraban estaciones para que el hombre extraño encargado del macho cabrío pudiera fortalecerse con refrigerios. Como la distancia era grande, constantemente ponían estaciones para que el hombre encargado pasara de una estación, se pudiese alimentar, fortalecer y seguir caminando hasta llegar al desierto. El siguiente punto dice: una vez llegado al desierto, el encargado rompía por la mitad el paño escarlata y lo fijaba en un acantilado, y luego despeñaba el animal por el acantilado. Esto es bien interesante. Una vez que el hombre encargado llegaba al desierto, todos sus acompañantes, que eran judíos, lo dejaban y dejaban que él solo ingrese al desierto con lo que es el macho cabrío de escape. Este hombre encargado agarraba el paño y lo partía en dos, y ese pedazo partido lo que hacía era ponerlo en un acantilado, y en ese mismo acantilado él procedía a empujar al macho cabrío y así matarlo. Ahora, esto no está escrito en lo que es la palabra del Señor. Esto es también un implemento de los sacerdotes de aquel entonces. Esto es un implemento del concilio de aquel entonces. En la palabra nunca vamos a encontrar que el Señor dice: lleven al desierto y después empújenlo y que muera. No vamos a encontrar eso. ¿Entienden? No sucede eso. Esto es una implementación para estar seguros de que el macho cabrío también no muere. Según la palabra del Señor dice: llévenlo al desierto y déjenlo ahí, y que nadie sepa dónde fue. ¿Se entiende? ¿Amén o no amén? Es un poquito largo el tema, pero estamos avanzando de una forma rápida. El significado del rito o del ritual. Por lo que respecta a la conciencia, este macho cabrío era la verdadera y única ofrenda por el pecado, por todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, porque sobre él había cargado el sumo sacerdote los pecados del pueblo, después de haber acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, mediante la sangre del becerro y del otro macho cabrío. El segundo punto dice: el único significado de lo que esto parece realmente capaz es que, aunque la culpa confesada era quitada del pueblo y puesta sobre la cabeza del macho cabrío como sustituto simbólico, sin embargo, como el macho cabrío no era muerto, sino solo enviado lejos a tierra no habitada, del mismo modo, bajo el antiguo pacto, el pecado no quedaba realmente borrado, sino solo quitado del pueblo y echado a un lado hasta que Cristo viniera, no solo a tomar sobre sí la carga de la transgresión, sino a borrarla N veces o purificarla. Amén. Como les dije, los sacrificios implementados no
eliminaban el pecado, tan solamente lo ocultaban. Pero el sacrificio de Jesucristo es claramente el sacrificio perfecto, quien ha quitado y ha borrado nuestros pecados. Aunque una vez al año el sumo sacerdote ponía los pecados del pueblo sobre el macho cabrío, no limpiaba o no hacía perfecto a ninguno. Solamente la sangre de Jesucristo nos puede hacer a nosotros perfectos de nuestros pecados. Continuamos. Ahora, las enseñanzas de las Escrituras. Las Escrituras enseñan que todos los sacrificios expiatorios y el macho cabrío de escape no podían borrar los pecados, sino que tan solo los cubrían y quitaban. Por esta razón se los realizaba una vez al año. El segundo punto. ¿Con qué propósito se los hacía? Para mostrar tipológicamente el verdadero sacrificio que borraría los pecados del pueblo. Esto es el sacrificio de Jesucristo. Estos versículos nos muestran un poquito acerca de lo que era el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. El antiguo pacto no podía limpiarnos por completo, pero el nuevo pacto sí nos purificaba por completo. Amén. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Ahora hablemos del término azazel. ¿Qué significa esa palabra? En la Biblia lo encontramos, pero no hay una traducción específica. El primer punto dice: hay dos puntos de vista, uno de los cuales considera a Azazel como una persona y denotando a Satán o a Satanás, mientras que la otra traduciría el término como total remoción. Son solo puntos de vista insostenibles, contrarios a las Escrituras. ¿Y de dónde salen estos puntos de vista? Son de las tradiciones anteriores o antiguas, pero ninguna de ellas es valedera, por si acaso, porque el macho cabrío de escape no simbolizaba ni a Satanás y tampoco hacía una remoción total de los pecados, era parcial. Ahora, la palabra azazel deriva de una raíz que significa poner a un lado del todo o para irse fuera del todo. Si traducimos la azazel como para el que es totalmente echado a un lado, esto es el Cristo que llevó el pecado, o para ser totalmente separado o puesto totalmente a un lado o fuera, la verdad sigue siendo que la ley no podía borrar de todos nuestros pecados, solo apuntaba a Cristo, el verdadero sacrificio por nuestros pecados. En sí nos dice que esto también simbolizaba y representaba a Jesucristo, que era el único que realmente ha cargado a nuestros pecados. Amén. Sigamos. El punto siguiente dice: los cadáveres quemados fuera de la ciudad. Espero que no les asuste cuando estamos hablando de personas, por ejemplo. El primer punto dice: mientras que el macho cabrío de escape era conducido al desierto, el sumo sacerdote pasaba a cortar el becerro, a descuartizar el becerro y el macho cabrío con la sangre de los cuales había hecho expiación, poniendo las entrañas en un recipiente que entregaba un asistente, y enviaba los cuerpos muertos para ser quemados fuera de la ciudad, en el lugar en el que se depositaban generalmente las cenizas del templo. Estamos hablando de los cuerpos de los sacrificios, no estamos hablando de personas, por si acaso. Amén. Entonces los cuerpos de los animales que son sacrificados se sacaban fuera de la ciudad para ser quemados. Luego el sumo sacerdote subía al atrio de las mujeres y leía los pasajes escriturales referentes al día de la expiación. Nosotros podemos encontrar en Levítico 16, en Levítico 23, y también repetía de memoria lo que es Números 29, 7 al 11, después de realizar este ritual de ceremonia. El siguiente punto: el sumo sacerdote en vestiduras doradas. Una vez terminadas las oraciones del sumo sacerdote, se quitaba sus vestiduras de lino y se ponía sus vestiduras doradas y pasaba el siguiente servicio, lavándose las manos y los pies. Antes de ofrecer los holocaustos festivos del día, expiaba un macho cabrío para ser aceptado. Luego los sacerdotes comían la carne del sacrificio por sus pecados de noche en el templo. El punto siguiente dice: después el sacerdote sacrificaba los holocaustos por el pueblo y por sí mismo, y finalmente quemaba las entrañas de las ofrendas expiatorias ya sacrificadas. Aquí terminaba todos los sacrificios del día de Dios. Ahora el siguiente punto dice: pero el sumo sacerdote continuaba, entraba por cuarta vez al lugar santísimo para recoger el incensario y el plato del incienso. Luego se quitaba sus vestiduras de lino y lavaba sus manos y pies y se ponía sus vestiduras doradas y quemaba el incienso del altar en el altar de oro. Encendía las lámparas de noche, lavaba sus manos y pies y así terminaba sus servicios, cambiándose sus vestiduras y siendo escoltado a su casa en
Jerusalén. Las vestiduras doradas son las que se ponían para realizar los sacrificios de expiación. Y antes de cambiar de vestiduras, necesariamente tenían que lavarse las manos y bañarse también. Cuando el sumo sacerdote terminaba con toda su labor de celebración y de sacrificios, lo que él hacía era quitarse sus vestiduras. Las vestiduras de lino que él se quitaba, nunca más nadie tenía que utilizar. Eran quemadas, desechadas. Las vestiduras doradas de la misma manera. Y lo que pasaba era que se cambiaba, se ponía su ropa común y corriente y salía del templo, y había gente que le escoltaba directamente hasta su casa. Ahí es donde terminaba lo que es la labor del sumo sacerdote. Amén, hermano. Continuamos. La Misná. Ayer habíamos hablado un poquito acerca de la Misná. Amén. Un libro que tiene un montón de tradiciones que nos pueden ayudar a conocer un poquito más acerca de cómo se celebraba en aquellos tiempos lo que es el día de la expiación. ¿Qué dice la Misná? Dice que las doncellas que iban en vestidos blancos, prestados a fin de que las ricas y pobres estén en igualdad. ¿Qué significa esto? Todas las mujeres que iban a celebrar el día de la expiación, ninguna podía verse más que la otra. Entonces lo que hacían era que todas las mujeres tenían que ponerse vestiduras blancas para que ninguna se vea que es más que la otra. Tenían que prestarse si es posible. Ahora, las doncellas también en aquel entonces cantaban un cántico, y aquí hay un fragmento de uno de los cánticos que se ha encontrado en aquellos lugares donde ellas cantaban. Este cántico dice: en alegre redondel a las doncellas serenas contemplan, de ellas dichosos nuestros mozos sus compañeras escogen. Recuerda, pronto la belleza y su encanto perderá, y trata de ganar una moza de buena clase. Cuando la gracia y la belleza se marchitan y abaten, alabanza entonces tendrá la que al Señor reverencia. Dios la obra de sus manos bendecirá, y en la puerta sus obras la siguen, se dirá. Más o menos eso era un cántico en aquel entonces. No sé el tono, por acaso, no sé cómo se cantaba, pero más o menos en forma de poesía. Amén. Ahora sí, esta es la última. Con esto terminamos el día de la expiación en la sinagoga moderna. Lo que acabamos de explicar tan solamente era la celebración de la expiación en el templo en los tiempos de Jesucristo. Ahora, en la sinagoga de hoy en día, ¿ustedes creen que se hace de esa forma? No se hace de esa forma, es total y completamente diferente. En el 70 después de Cristo, por si acaso, el templo fue destruido. No hay más templo donde hacer este tipo de sacrificios y ceremonias festivas. Ahora, hoy en día, el día de expiación se celebra en las sinagogas. ¿Y de qué forma? Aquí vamos a verlo. Dice: se ordena un riguroso día de reposo, o un riguroso reposo y un riguroso ayuno desde la puesta del sol del día anterior hasta la aparición de las primeras estrellas en el día siguiente o en el siguiente día. No se podía probar comida ni bebida de ninguna clase, ni lavarse, ungirse y ponerse las sandalias, a excepción de los niños y de hombres enfermos. Los niños desde los 13 y las niñas desde los 12 años tenían que seguir con esta orden. O sea que el día de la expiación en la sinagoga moderna no es de lo que nosotros acabamos de hablar ahora. Solamente decían: hoy es día de ayuno, nadie puede hacer nada, día de reposo, no pueden ni comer, ni beber, ni lavarse, ni ungirse, no pueden hacer nada. Los niños que son de 3 años para arriba tienen que celebrar, tienen que ayunar. Las niñas de 12 años para arriba tienen que hacerlo, tienen que prepararles bien. Amén. Ahora, es interesante ver que a cambio de toda esta aflicción, Israel puede esperar que la muerte, junto con el día de expiación, borrara finalmente todos los pecados. Esto es todo. El día de la expiación más nuestra propia muerte. Tales son las elevadas esperanzas de expiación para Israel. ¿Por qué han declarado este tipo de ayuno? Con el propósito de que a través de esta aflicción, poniendo sus cuerpos en aflicción, ellos pudiesen recibir el perdón de sus pecados. Esa era la única razón. Pero nosotros vemos que hoy en día esa no es la forma de limpiar nuestros pecados. La única forma de que un hombre sea limpio de sus pecados tan solamente es creyendo en Jesucristo, reconociendo la cruz de Jesucristo. Nosotros y nuestros pecados no se borran porque digamos estamos haciendo ayuno. Nuestros pecados son borrados porque nosotros decimos creemos en Jesucristo, creemos en su muerte, en su sacrificio. Su sangre fue la que nos redimió de nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, estas son las diferentes celebraciones que se realizaban en el día de la expiación. Como les dije ayer, no tocamos temas puntuales y profundizamos. Hubiese sido lindo explicar cada detalle
¿Y de qué forma? ¿En qué lugar del templo? ¿En qué lugares se hacían los diferentes sacrificios? ¿En dónde se ponía el becerro? ¿En dónde esperaban los machos cabríos? ¿Dónde la gente estaba? ¿Por qué puerta se salía? ¿Por qué puerta entraba? Y todo eso. Pero es muy profundo. Tendríamos que tener una imagen muy clara de lo que era el plano del templo en aquel entonces, para decirle, aquí era, aquí era, aquí era y aquí era. Amén. Pero todo lo que hablamos esta noche tan solamente es para recordar que los sacrificios más importantes siempre se hacían en la puerta del templo, para que el sumo sacerdote pudiese entrar y hacer lo que era más importante, rociar la sangre del becerro de los machos cabríos en el lugar santísimo, para reconciliar a Israel con el Señor. Amén, hermanos. Hoy en día nuestra reconciliación con Dios es a través de Cristo Jesús, por la fe que nosotros mostramos en Él. Y espero que esa esperanza, esa convicción que tengamos pueda perdurar hasta que nosotros nos reencontremos con Él. Amén, hermanos.